Bien, vamos a dar inicio a la sexta sesión. Recordad que la semana pasada, día 1 de noviembre, no tocamos el tema, era festivo, y esta es la diapositiva en la que nos quedamos. Estamos todavía en los primeros temas del libro de Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Hace 15 días hablábamos, aceptando como válida y aún necesaria la presencia de intermediarios entre el hombre y Dios, cabría preguntarse entonces si tales intermediarios cumplen con los adecuados requisitos de convencerle de la verdad de Dios, pero sin atarle a concepto alguno de carácter separativo e inhumano, tal como la imposición de ciertos dogmas o de ideales cerrados, mezquinos o faltos de grandeza espiritual, pues, tal como evidencian los hechos y tal como puede ser comprobado a través de las luchas religiosas de todos los tiempos, cada religión, ideal, creencia o sistema de contacto divino recaba para sí el privilegio de la verdad divina, aislándose de esta manera, por grande que sea el número de sus fieles y creyentes, de la comunidad social planetaria de la que forma parte y alejándose progresivamente de las inmaculadas fuentes de la vida espiritual. Aquí nos explicó de una manera muy clara Vicente lo que suponen las religiones organizadas. Todas tienen un carácter eminentemente sectario. Todas. Tenemos todas sí, las de los demás, pero la que yo sigo no, ¿verdad? Lo digo porque él ya nos puso el dedo, nos señaló cuál era el problema, y es que cuando uno coge una teoría, es decir, una idea genial, que es maravillosa, que es acercarte a la casa de Dios, tú no entiendes esa idea arquetípica, y entonces lo que haces es construir un camino trillado por otro, tú lo vas recorriendo y te ajustas a todos aquellos postulados, todos aquellos indicios que él descubrió y que él creyó que era lo mejor para los futuros feligreses. Sin embargo, hay un problema muy grande. Los caminos, el camino que te conduce a la casa del Padre, no tiene ninguna indicación hacia dónde va. Eres tú el que, por tu propia intuición, vas descubriendo a dónde te encaminas. Y es tu conciencia la que te moviliza. Y en tanto y en cuanto tu conciencia esté activa y plenamente consciente de su momento evolutivo, el camino a la casa del Padre lo está realizando. Pero como eso no es así en la vida real, solamente unos cuantos elegidos lo pueden llevar a cabo, nos vemos obligados a ¿qué? Emocionalmente a engancharnos a aquellos grupos, a aquellas ideas, y como no captamos el verdadero arquetipo, resulta que lo hemos convertido todo en una ideología. ¿Creo en esto? ¿Por qué creo? Pues porque sí. Cuando nos encontramos con una respuesta tan contundente, ¿por qué crees en Dios? ¿O por qué crees en Alá? ¿O por qué crees en el que sea? Porque sí. Porque mi padre que creía, mis padres creían, mis abuelos, mis hermanos, toda la gente que conozco cree en esto. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues para no evidenciar que no formamos parte de ese grupo mayor, acabamos aceptando los dogmas e imposiciones, etcétera, etcétera. Todo ello con una característica definida: anular cualquier indicio de singularidad en la conciencia humana. ¿Por qué hay tantos miles de millones de seguidores de religiones organizadas? Porque son almas que todavía no han manifestado su particularidad. Todavía no han resuelto el dilema aquel, yo soy eso, eso soy yo soy ese soy yo. No han tenido el proceso leonino de la autoafirmación. En el momento que la tengas, puedes estar dentro de la órbita de una religión organizada, pero evidentemente como alma no te va a afectar mucho, porque ante todo quien te va a dirigir es tu propia alma. Como la humanidad tiene conciencia de masa, las religiones están haciendo su papel, pero hay que tener en cuenta una cosa: el amor que presentan las religiones no es el verdadero amor, porque ¿qué hijo de Dios se mata con otro hijo de Dios? A ver, ¿quién hace esto? Aquellos que están viviendo de espaldas precisamente a la divinidad. A ver qué nos dice ahora. Sigue diciendo Vicente. Bien, todas estas cosas son sabidas por el inteligente observador de los hechos históricos, que se han producido en el mundo a través del tiempo. Pero es necesario advertir que aun los llamados esoteristas están pecando sutilmente del mismo mal y constituyen, sin saberlo, comunidades aparte.
solitarias o aisladas, dentro del ambiente social en que viven inmersos. ¿Verdadero o falso? Completamente verdadero. ¿Por qué? Si hay un grupo, si hay una línea de trabajo interno donde hay barreras de todo tipo y de todo gusto, es el camino de la filosofía esotérica. Desde el que tiene su maestro, que le habla a él nada más, y su maestro a veces no dice más que disparates, pero él se los cree, hasta el que se cree que no puede haber luz fuera de su grupo. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos sitios y a mí me ha sorprendido la aversión que tienen algunos de ciertos grupitos de pensar solamente que en los grupos de la competencia puede haber un discípulo o incluso un iniciado, o de que alguien que no está dentro de su corral haya podido tener contacto con un maestro. A mí eso verdaderamente me aterra, pero esto me indica, lo que dice aquí Vicente, me lo corrobora totalmente. Estamos tan inmersos en nuestra propia peculiaridad interna que creemos que no hay otro camino de acercarse a la casa del Padre. Mirad, Vicente conoció directamente a Krishnamurti. Lo conocieron en los años que estuvo en la escuela arcana, a principios de los 60, del 61 al 64, pues fueron varias veces a Shannon y allí estuvieron con él. Sabéis que era un hombre que hablaba muy poco, era muy calladito, muy poquita cosa aparentemente, pero cuando él entraba, iba a dar una conferencia, automáticamente se metamorfoseaba totalmente, ¿no? Pues él comentaba que cuando él empezó a contar en la escuela arcana, allí en Ginebra, que iba a ver al Krishnamurti, ya empezó a tener problemas con aquella gente. Y eso que el mensaje de Vicente es plenamente el del tibetano, pero con la particularidad añadida del Agni Yoga y de Shambhala. Lo demás prácticamente está casi todo sacado del número 5 de los 7 rayos, los rayos y las iniciaciones. Pero esto os lo digo para que, si tenéis interés en profundizar en ese libro. Y él lo que se encontró era que el mensaje de Krishnamurti, que era eminentemente de primer rayo, no lo entendían muchos estudiantes de la escuela arcana. ¿Por qué? Sabéis que Krishnamurti le daba palos a diestro y siniestro. También se conoce como el anarquista, porque es decir, acabó con todos los dogmas de fe, con todas las creencias y con todos aquellos postulados que la gente seguía, ¿pero por qué? Pues porque se ha hecho siempre así. Se puede hacer siempre así, siempre y cuando no se tenga un grado de conciencia suficiente que te permita integrar todo aquello que has aprendido. En el momento que tú expresas aquello que has aprendido, tú te conviertes en una entidad más o menos sabia. Aquellos que están agarrados, no tienen libertad de pensamiento y están agarrados a un dogma de enseñanza y no traspasan esa barrera, están plenamente cristalizados. Claro, el estar cristalizado en estos tiempos implica, ni más ni menos, que estás viviendo de espaldas, es decir, tu conciencia está 180 grados de la verdadera esencia. Lo importante es que nos metamos en la esencia, manifestemos la esencia y entendamos que todo lo demás son los aderezos necesarios para configurar un cuadro del cual hemos de extraer una síntesis. Ese cuadro ha sido compuesto por determinados escritos, estudios, prácticas, etcétera, etcétera. Pero si estas prácticas y estos estudios no han conseguido que anclemos la conciencia en un determinado nivel elevado por descontado, eso no sirve absolutamente para nada. Yo he conocido gente que realmente las meditaciones que ha hecho en la arcana de donde vengo yo, pues les han subido un nivel de conciencia que, bueno, no te diré que de inasequibles al desaliento, pero entienden la vida en unos términos que, bueno, que no se preocupan en el sentido de que lo que está pasando, sea lo que sea, es precisamente para que saque lo mejor de mí. Sin embargo, he conocido a otros que a la mínima tiran por tierra toda la enseñanza del tibetano, después de estar 30, 40 años estudiándolo o leyéndolo. Y pienso, y creo que no me equivoco, que no han extraído una conclusión demasiado elevada, y básicamente por una razón muy sencilla, porque nunca pusieron en práctica aquello que reflexionaron. Si no lo ponemos en práctica en nosotros mismos, ¿dónde lo vamos a comprobar? ¿Dónde? Si el tibetano habla continuamente del alma, este curso que hacemos los jueves aquí, y no nos paramos a pensar en nuestra vida diaria qué es el alma y a poner en valor, en circulación, el arquetipo de los valores del alma, ¿qué estamos haciendo? Haciendo teología, ¿verdad? Vicente critica ese comportamiento porque la mayoría de grupos esotéricos del mundo viven inmersos en esa dinámica.
Repetir lo que dijo Madame Blavatsky, repetir lo que dijo el tibetano, repetir lo que dijo Krishnamurti y repetir algún grupo más que me dejo por ahí, tanto de masonería, de otros. Mientras no lo integremos y lo manifestemos, no sirve de nada. Esto es como hablar continuamente del amor y luego resulta que el amor a nivel verbal está muy, muy bien, muy elaborado, pero resulta que en la vida diaria no existe esa empatía, esa capacidad de integrar grupos y no hay esa capacidad de irradiar un silencio fruto del contacto egoico, el contacto con el alma. Por tanto, o lo ponemos en práctica o sabremos ya que nos estamos cristalizando. Dice Vicente, el asunto en sí es muy delicado y toda persona inteligente debería tratar de comprenderlo en extensión y profundidad, es decir, en forma total y completa. ¿Qué os sugiere? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Es un grupo de estudio, ¿eh? Por tanto, hay que hablar. Mente abierta, ¿no? Buena voluntad. ¿Qué más? Mente abierta, buena voluntad, buena actitud, determinación. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues analizar cómo somos y cómo deberíamos de ser. Acortar la distancia entre lo que soy y lo que me gustaría ser, vaya. O debería. Es que es muy difícil integrar lo que teóricamente sabemos. Es difícil. Es muy difícil. Todo el libro habla de lo mismo y todos los libros de Vicente, así como los libros de Krishnamurti hablan de lo mismo, vamos a ser honestos, los del tibetano en profundidad hablan de lo mismo, del alma, pero a diferentes niveles. Vicente lo podemos entender básicamente igual que Krishnamurti, con el mismo postulado. Cambia la forma de pensar. Porque el tema del Agni Yoga, el Agni Yoga no nos entra en la cabeza porque no hemos cambiado la forma de pensar. Krishnamurti insistió muchísimo, Buda insistió en eso. Y el nazareno, cuando empezó a hablar del amor y de la compasión, aquella gente no lo entendía. Y hoy, 2000 años después, entrando en Acuario, tampoco lo entendemos, porque utilizamos la mente concreta, el patrón que ha construido la forma. Claro, no nos vale, esa mente no nos vale, pero ¿cuál utilizamos entonces? La que tenemos ahí arriba, pero si no estamos en silencio, ¿cómo se va a manifestar? Es decir, el gran problema que tuvo él con el Agni Yoga es que no lo entendieron al final de su vida, ¿eh? Al final de su vida lo entendieron. Cuando ya se tenía que ir, ya se entendía el mensaje, ya se empezó a captar el mensaje. Pero aquí yo entré 15 días después de fallecer él, y yo me encontré con gente aquí que había venido a sus conferencias y que no había conseguido retener nada ni entender nada. Pero no quiero decir, sigo viniendo, no. Algunos vinieron una vez, nunca más. Este hombre habla de cosas que a mí no me suenan. Claro, no te suenan porque no es un lenguaje clásico como el de la teosofía de los primeros tiempos, no el de la señora Blavatsky, no. El de autores teosóficos del siglo XIX o principios del XX. Él hablaba de otra manera. Claro, cuando a una persona le dices directamente, piensa con el corazón y llama con la mente, le estás tirando por tierra toda la estructura mental que se había construido. Y él lo que pretendía era eso, hacerse incómodo con aquellas almas petrificadas, agarradas a una forma de estudiar y a una forma de interpretar el estudio. Por eso llegó a decir más de una vez que no había que hacer nada. Pero claro, lo puedes decir tú que tienes este nivel, que vives arriba, pero el que no vive arriba, ¿qué hace? A ver, ¿cómo llega? Él enseña siempre el mismo mensaje que enseñaron los grandes avatares, el silencio. Pero el silencio entendido no como que no quiero hablar, sino como me centro en mí mismo y básicamente lo demuestro estando plenamente activo. Y cada cosa que hago sé por qué la hago. Ahora, cuando estoy elaborando magdalenas o lo que sea, o conduciendo el taxi o lo que sea, no estoy pensando en la cena ni ayer, estoy conduciendo el taxi. Claro, aquí empezamos con el gran problema. Nosotros nos movemos en la medida en que activamos la dualidad. Esa bipolaridad que tenemos todos, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo de arriba, lo de abajo. Todo esto el Agni Yoga te lo quita. Solamente hay aquí, ahora, en este momento. Por eso es tan complicado de entender y sin embargo dices, pero ¿cómo no me he dado cuenta antes? Si el problema es mío. Claro, cuando esto se solucionan muchísimas más cosas. Se entiende lo que es el alma y se entiende lo que es el maestro. Esa idea que tenemos del maestro, ¡ay, maestro, maestro! Para verle, yo qué sé. En el fondo todo eso es una ridiculez, porque él no quiere un seguidor, un devoto. Él quiere un trabajador, alguien en el cual pueda delegar su trabajo. Solamente el Agni Yoga te da la clave.
Si seguimos con el método tradicional cristiano de acumular datos y chismorreos de los maestros, que si es rubio, que si es alto, que si los ojos azules, que si no sé qué, pero ¿y esto a quién le interesa? Es la misma discusión del niño Dios en el pesebre, que si era rubio, que si los ojos azules, pero ¿y eso a quién le interesa? ¿No sería más importante intentar entender el misterio iniciático de lo que significa el nacimiento, por ejemplo, y dejarnos de fruslerías que no nos conducen a nada? Pues aquí, con el tema del Agni Yoga, vamos a la raíz, a la raíz. Y la raíz está en nosotros, no está en otro sitio. Dime. Esto que has dicho, que parece que me ha entrado en una chiquita, piensa con el corazón y hago con la mente. O sea, pensar con el corazón es poner ideas de amor o sea, pensar en... Vivir en el plano búdico. Pero bueno, aquí... Vivir en el mundo de la intuición. Sí, Eso es vivir en el corazón. El corazón... Pensar con el corazón, o sea, amar con la mente... Y pensar con... poner ideas de amor en la mente. Hacer que la mente... A ver, nosotros tenemos dos principios que nos interesa desarrollar. El manásico es el que más trabajamos, pero el manásico superior, porque nosotros trabajamos el kamamanas, la mente concreta. Entonces, el kamamanas, por un lado, es un manas que está completamente embebido en deseos. ¿Para qué utilizamos la mente en la primera etapa de nuestra vida? Sobre todo la energía del planeta Venus. ¿Para qué lo utilizamos? Para erigir la gran barrera de separatividad que aísla nuestra personalidad. Cuanto más alta y grande es la barrera, resulta que la personalidad es más grande. Y eso es lo contrario a lo que el alma quiere. ¿Cómo son conocidos los seres humanos? ¿Cómo somos en la Tierra conocidos? No por nuestra alma, por nuestra personalidad, ¿verdad? Por la máscara. ¿Y la máscara cómo la hemos construido? Con pensamientos separatistas. Si el gran drama es reconocer en un momento que me he equivocado, claro, me he equivocado, en lugar de caminar hacia allá, para hacia la izquierda o la derecha, voy en 180 grados contrario, sentido contrario. ¿Qué pasa? Tengo que darme la vuelta y acercarme, ¿verdad? Reoriéntate y busca mi rostro, la frase mítica de la iniciación. En el momento que eso sucede, empezamos a quitarle poderío a la forma, a la máscara. Sin embargo, hay una pequeña contradicción. Si no tenemos una máscara poderosa, una personalidad fuerte, una mente concreta fuerte, ¿cómo pretendemos que se manifieste el alma? Necesitamos de eso. Esto es como el vehículo emocional. Decimos, es que los emocionales, es que las emociones... Vamos a ver, el alma, la línea para ella de menor resistencia es el cuerpo emocional. El mundo emocional, el mundo de los deseos, el mundo de las aguas. ¿Por qué? Porque el ser humano utiliza su energía mental, la poca que tiene, para satisfacer sus deseos, hasta que se ha metido tanto en el fango que se dice, yo por aquí no estoy bien, estamos en Escorpio. ¿Qué hace la prueba escorpiniana? Enfrentarte con tu parte oscura, tu mundo de deseos. Cuando haces esa prueba y te reorientas hacia la luz, buscas la luz, el alma, automáticamente tu problema se desintegra, en el sentido de que aquello te llena más que el problema que tienes entre manos. Si los humanos supiéramos que nos podemos quitar nuestros problemas, nuestras enfermedades emocionales, nuestros traumas, con un diálogo interior con el alma, me parece que los psicólogos iban a hacer poco negocio. ¿Cómo se llaman estos? Los filósofos estos que se dedican a ayudar a la gente a entrenarla, tienen otro nombre. Y todos aquellos consultores, coachings, toda esta gente se quedaría sin trabajo. ¿Por qué? Porque es un problema interno y lo que no podemos hacer es poner la dirección de nuestra conciencia en manos de otro. Sí que nos van a dar una orientación, siempre y cuando el cambio lo hayan hecho ellos, ¿eh? Este tema es muy delicado. Esto es como un confesor. Uno va a confesarse con alguien, pero no para contar sus chismes. A un sacerdote de la Iglesia Católica en concreto, iba para pedir una orientación como alma. La confesión no es mala por sí. Lo que era malo es que esa información que se le traspasaba personal al sacerdote, él la utilizaba después para ejercer su control sobre la comunidad. Sabéis que este es el problema. Por eso los protestantes, ¿con quién me confieso? Conmigo mismo y pro. ¿A quién le interesa mis pequeñas venialidades, mis asuntos humanos tipo Escorpio? ¿A quién le interesa eso? Solamente una mente diabólica. Una mente que se regodea en detalles escabrosos, nada más, porque eso iba buscando, y de hecho la Inquisición llevó a más de uno
a donde lo llevó, a la hoguera o donde fuera, o al garrote vil, a través de las confesiones de los sacerdotes. Es decir, que los sacerdotes hicieron nada más y nada menos que de agentes en ese gran complot, en esa gran infamia que fue la Inquisición. Sabéis que la Inquisición aquí en este país fue algo increíble. Y también en Suiza, con Savonarola, acordaos que mandó a este médico que descubrió la circulación de la sangre, a Miguel Servet, lo quemó en la plaza pública, porque dijo una cosa, que la sangre circulaba, más o menos resumiendo el tema. Y Aristóteles había dicho, o no sé quién de ellos, ha dicho que no. A ver, ¿tú lo has comprobado? Pues si él lo ha comprobado, ¿qué le pasó al señor Galileo? ¿Qué le pasó a tantos otros? ¿Qué le pasó a Giordano Bruno? Prefirió que lo quemaran, no renunció, no renegó de nada. Galileo renegó. Bueno, somos humanos, eso no se puede juzgar. Por eso, o hacemos el cambio radical, o realmente tenemos un gran problema, pero lo que no podemos es alcanzar precisamente el esplendor del Agni Yoga sin tener una personalidad constituida. ¿Y luego para qué? Para destruirla. Es decir, deconstruirla. ¿La he construido? ¿Y sabéis cómo la deconstruimos, cómo la destruimos? Dejándola de alimentar. En el momento que la dejamos de alimentar, queda la máscara completamente transparente, que refleja lo que hay dentro. Y el ser que le anima es la conciencia, que es el verdadero yo. Ese soy yo, este no soy yo. Lo que pasa es que no vayas por la calle diciendo, no, yo soy este, pero este tiene una dieta. A ver, esto hemos de saber dónde estamos, ¿entendemos? Por tanto, ¿alguna cosita más sobre esto? En los grupos esotéricos hay un grandísimo nivel de separatividad, y todo es por el sexto rayo, El sexto rayo, uno de sus defectos es la soberbia, entendida que todo para mi grupo, porque comulgan con mi idea, pero cuando se van de mi grupo, que te den. Claro, eso es muy grave, es muy, muy grave eso. ¿Alguna cosa más del tema? ¿No? No cabe, evidentemente, en el desarrollo de la acción social correcta pretensiones tales como esta: somos depositarios únicos de la verdad, tal como puede comprobarse por el estudio y significación de nuestros libros sagrados. Aquí esto es divertido, ¿Cuántas veces os lo habéis encontrado en grupos esotéricos? Yo unas cuantas, Yo estoy en una escuela que sí que lo único que te pide esta escuela es que la meditación no la juntes con otras técnicas, lo único. Pero tienes la obligación de estudiar de todo. Te dan unos textos del tibetano, en los cursos de la Arcana, pero tú tienes la obligación de extraer tu propia conclusión. En la escuela no interesa el grado de comprensión que un discípulo pueda tener, un estudiante. Lo que interesa es lo que la meditación hace con él, si realmente le hace sacar el alma o no. Si le hace sacar el alma, saldrá lo que lleva dentro, el nivel de conciencia, y si no, nada. O sea que no cabe, evidentemente, en el desarrollo de la acción social correcta una pretensión tan absurda como esta. Somos depositarios únicos de la verdad, tal como puede comprobarse por el estudio y significación de nuestros libros sagrados. Suponiendo, vamos a suponer mucho, tal cual, de que una enseñanza determinada, un libro, haya sido inspirado por un maestro, el libro, en tanto y en cuanto yo no lo ponga en práctica, nunca llegará a ser sagrado. ¿Quién le da el calificativo de sagrado? El que lo ha puesto en práctica. A ver, hay unas cuantas joyas pequeñitas que todos yo por lo menos tuve durante mucho tiempo, menos el Nuevo Testamento, las tuve en la mesita de noche. Bhagavad Gita, Luz en el Sendero, A los pies del Maestro, La voz del silencio, y me dejaría alguna más. Vamos, libritos, aquellas joyas de Kier, que tenían 50, en la joya suprema del discernimiento, tenían 50, 60 páginas, libritos chiquititos, las joyas espirituales de Kier, que aquí había un montón, me acuerdo que la gente, ya no están, las quitamos. Bueno, pues había gente, y yo soy uno de ellos, que me iba a dormir y con la mitad de noche llena de libros. Y me los miraba, hasta que llegó el momento que los tiré. Los tiré en el buen sentido de la palabra, me los quería de en medio también. Pero ¿por qué lo digo? Porque un libro será sagrado siempre, una enseñanza será sagrada en la medida que consiga, cuando yo la aplique, transmutarme. Vicente será grande para el que sea de nosotros, o para el que escuchen estos diálogos, en la medida que aplicando la enseñanza de él, yo consiga demostrar su validez transmutando mi personalidad,
haciendo que se manifieste el alma. Si yo consigo vivenciar el espíritu crístico, el cáliz, ese arquetipo de cáliz, lo consigo hacer utilizando las técnicas del Agni Yoga, que es la serena expectación, estar atento completamente, tal y como él enseñó, entonces su enseñanza es sagrada. Pero mientras me dedique a repetir que Vicente Beltrán tenía tal iniciación, que era discípulo del maestro tal, que nunca dijo el nombre del maestro, cuidado, ¿eh? Lo que pasa que por línea de rayo, si él dice, como dijo en el diario secreto de un discípulo, que su maestro era de segundo rayo, el Chohan es Kutumi. A mí me pareció muy extraño que dijera que era de segundo rayo. Yo no lo voy a contradecir, pero porque yo lo veo en la línea del primer rayo, pero bueno, me callaré. Sé que el tibetano le enseñó muchísimo. Bueno, él aprendió mucho con el tibetano. ¿El segundo rayo es de alma o de personalidad? No, de alma. En el Arran, el primer número siempre es el alma. Vale. El alma. De personalidad era un primero, él era un 21.000. Era un 21.000 que... Entonces, yo prefiero entender que esta enseñanza, en la medida que yo la puedo, o nosotros la pongamos en práctica y realmente provoque esa alquimia, esa transmutación, será sagrada. Él tuvo su inspiración, pero quien hace sagrada una enseñanza no es el que se inspiró y la transmitió, sino todos aquellos que la han desarrollado. ¿Con qué? Con su propia investigación. ¿Por qué el cristianismo en el tema del amor ha fracasado? ¿Por qué? Ha fracasado en general, aunque haya habido gente dentro de la Iglesia Católica que haya fundado organizaciones de ayuda a leprosos, a todo lo que queráis, a todo. Y realmente han hecho un trabajo de discípulos increíble por la humanidad. Eso es una cosa. Yo me refiero, cuando hablo de la Iglesia Católica, me refiero a la casta dirigente, al grupo dirigente. ¿Creéis que han sabido transmutar el arquetipo de la compasión y del amor? Cuando no han entendido la sencillez de la vida crística y se han rodeado de auténticos palacios, cogiendo todo lo de esplendor del Imperio Romano, que tanto criticaron ellos, tanto criticaron los primitivos cristianos, porque los que vinieron después no, ¿eh? Los primitivos cristianos era el compartir sociedades más o menos como los esenios o los cátaros. Y lo que vino después de ciertos concilios hacia el año 800 o por ahí de la era cristiana fue un retroceso increíble. Pero bueno, la historia humana es así. Seguramente que nosotros también estábamos metidos en esas historias y nos equivocamos las veces que fue necesario. Una pregunta. Dime. A lo práctico. Venga. Todo lo que nos estás explicando finalmente se podía resumir en 4 rayas. Claro. Siempre es lo mismo. Claro. Entonces, claro, el problema es cómo llevar eso a la práctica. Exacto. Entonces, claro, hablamos de meditación y... Exacto. Vale. Entonces, yendo más allá de la práctica, pienso, ¿cómo puedo diferenciar lo que es personalidad y lo que es alma? Evidentemente, pienso yo, es personalidad cuando algo me molesta, algo me hiere, esto es la personalidad. Esto es la personalidad que se queja, así, sí. Entonces, eso es lo que tengo que apartar. Claro. Por otro lado, ¿qué puedo hacer de una forma activa? Solo puedo hacer pequeñas cosas. Puedo hacer aquellas pequeñas cosas que me aportan mi vida y digo, mira, esto si tú actúas con amor, sí, pues lo tendrías que hacer aunque te cueste. Es que eso no se me ocurre. Pero eso es responsabilidad tuya. Ese es el tributo que tú rindes al grupo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, es muy fácil hablar de estas verdades arquetípicas y decir, no, es que aquí nos equivocamos. Pero el problema es salir de ese campo magnético. ¿Por qué digo campo magnético? Porque nos atrae, caramba. Lo mío es lo único, faltaría más. Hombre, a ver, no, escúchame. Si todos no nos damos cuenta de que por mucho que queramos ser avanzados y estar desligados de esta información, tenemos una adherencia total. ¿Por qué? Porque durante muchísimas encarnaciones nos costó un horror llegar a acercarnos a esto y metérnoslo dentro, integrarlo. No del todo, porque resulta que lo hemos integrado, sí, lo hemos integrado porque estamos aquí, evidentemente. Pero ¿qué sucede? Que no hay suficiente con esto. ¿Lo queremos hacer sagrado? Si lo queremos hacer sagrado, hemos de transmutar la personalidad. Y aquí está el problema. ¿Cómo empiezo? Lo que te enseña el Agni Yoga es estar atento. Si estamos plenamente atentos el día a día, que no es nada fácil de conseguir, y más en una ciudad como Barcelona con tantísimos inputs que te descontrolan continuamente, si estamos en nuestras casas, sentado en actitud de loto, al que le guste hacer la meditación así, y escuchando música con incienso, eso no es real. Lo real es salir a la calle.
Volvemos al mito de la energía que nos toca ahora, Escorpio, que tiene que ver con los guerreros de la luz, con los discípulos. Salimos a la calle. A ver, según el grado de sensibilidad de cada uno, lo que recibimos de los demás nos va a descolocar un poco. Vuelve a encontrar la verticalidad. Debemos actuar como el junco, otra vez para arriba. ¿Cuánto tiempo empleamos en buscar la verticalidad? Si después de tener una diferencia de criterio, o reconocer que uno se ha equivocado o ha mentido o no ha dicho la verdad, que es tan grave como matar, por ejemplo, según para quién, para qué discípulos. Si nos cuesta tiempo volver a recuperar el anterior estado de equilibrio o la verticalidad, pues quiere decir que todavía no tenemos suficiente energía para imponer el alma. Lo importante siempre es recordar lo siguiente: no importa los tropezones y los batacazos que me pego, solamente importa las veces que me levanto. Lo que le interesa al alma y lo que le interesa al maestro es las veces que me he dado cuenta que he metido la pata, me he vuelto a levantar y al frente tú, a caminar. O sea, en el momento que estemos equilibrados, estamos en el centro, estamos conectados con el alma. No nos afectan las emociones. No, claro. Y lo otro que te comentaba es el hecho ya activo de poner el amor en manifestación. Es que esa decisión de mantener la verticalidad es un acto de amor al grupo. Pero por ejemplo, te voy a dar sin hablar de amor. Muy concreto que yo lo he vivido y me ha hecho pensar en esto. Por ejemplo, yo tengo una chica boliviana que viene a mentir, que yo veo que está más sola que la una y tiene muchas ganas de hablar. Cosa que yo no tengo ninguna. Sí. Pero piensas, bueno, María Ángeles, pues quizá lo que tengo que hacer es dedicar un tiempo y escucharla. Contemporizar con ella. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces esto es una forma activa de empezar a poner... Aceptar a los demás. Aceptar a los demás. De demostrar amor, quizá. Siempre y cuando no entremos en temas de críticas o que te cuente un problema, mire, me ha pasado esto y punto. Pero eso sí, el hecho de dedicar a atender a los demás es un acto de amor. Y la disciplina que exige el Agni Yoga, es decir, estar atento, es un acto de servicio al grupo. Porque si yo consigo estar atento, la gente que esté a mi alrededor lo estará también, porque de mi alma surgirá una radiación que les afectará. Esto es el aforismo de siempre: no esperes que cambie el mundo, te estás equivocando, cambia tú, porque si tú cambias, vas a permitir que el que esté al lado o esté a 10 kilómetros va a cambiar, aunque esté a 1000 kilómetros o a 50, bueno, 20, a 10.000 o 15.000 en la Tierra. Si tiene contigo alguna relación, ya sea a través de triángulos, ya sea que te ha visto alguna vez o ha leído algún libro tuyo, pero si tú has cambiado, ese lector que está interesado en cualquier parte del mundo también cambiará. ¿Cómo creéis que han funcionado las religiones en el mundo? De esa manera. Los sacerdotes, los mensajeros, iban extendiendo el mensaje del maestro, de cualquier religión, y en la medida en que estaban atentos, acababan recibiendo la energía del que lo proyectó miles de años atrás. Así funciona el tema del budismo. Lo que estás diciendo, lo que hemos de ser como una especie de columnas que aguantan la estructura. Aquí está. Imaginaos, esto es una gran nave. A mí me ha tocado, pues mira, mejor me ha tocado la esquina, tú, aguantar la esquina. Y encima hay 20 plantas, pero yo tengo que estar ahí. Porque si yo no estoy en ese punto, el edificio se puede ir al garete. Todos somos necesarios. Y en este caso todos somos imprescindibles también. En general decimos, todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Ojo, eso será en la vida civil. En la vida espiritual somos todos imprescindibles. Imaginemos un gran barco, la humanidad. Al frente del timón, ¿quién hay? Bueno, al frente del puente de mando, el gran jefe. Sanat Kumara, de acuerdo, no vamos a llegar a él. ¿Dónde estamos nosotros? En una de las cubiertas de abajo, ¿verdad? Seguramente no tenemos derecho ni estar por encima de la línea de flotación de la nave. Vamos a hablar en esos términos. Pero estamos desempeñando nuestro trabajo. Ojalá se entendiera que el trabajo en equipo, que cuando hay un premio se lo lleva el de arriba, y en los últimos años se ve, cuando uno consigue un premio, en lo que sea, quiero dar las gracias a todo mi equipo y cita a los 3 o 4 jefes del equipo. Eso ya es algo, porque yo me acuerdo hacía muchos años, a un premio sí, y a alguno le faltó decir, pues que me lo merezco, ¿de acuerdo? Pero hoy en día nadie trabaja de forma aislada, y en el tema de la conciencia, por mucho que yo me empeñe en meditar cada día, que lo hago, en estudiar, en reflexionar, en estar en este estado más o menos contemplativo, yo si no vengo aquí
y os suelto, os digo, no comparto con vosotros mi experiencia, yo resulta que no hago sagrado nada, es que ni me transmuto yo. El proceso alquímico no lo realizo. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando tenemos una reunión de este tipo de estudio? Compartir. Y el compartir hace sagrado al Agni Yoga y hace sagrado el trabajo de grupo. No nos olvidemos de esto. El primer atisbo de trabajo de grupo fueron las religiones organizadas. Lamentablemente, se sabe que los seguidores de las religiones organizadas, salvo honrosas excepciones, no han desarrollado la conciencia grupal. Y es que la conciencia grupal es lo que caracteriza al reino humano, ya que nos ponemos a hablar del cuarto yoga, el Agni Yoga, el cuarto reino, la humanidad, el cuarto chakra, el corazón, ¿verdad? Y el cuarto rayo, armonía a través del conflicto. La humanidad es un conflicto, nos pongamos como nos pongamos. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener la verticalidad, pero no de forma petrificada, Ojo, Hemos de ser maleables, pero los cimientos han de estar clavados en el corazón. Pero para llegar a este estado de conciencia, hemos de repetir aquella frase que viene en la portada o la contraportada o la dedicatoria del libro A los pies del maestro. Antes de poder acercarme a los pies del maestro, mis pies han de estar bañados en la sangre del corazón, ¿no? Una frase así más o menos de Kutumi, sí. Es decir, hemos de renunciar a la personalidad. Fijaos qué dilema. Por un lado me piden que desarrolle la personalidad y cuando he hecho ese trabajo me dicen, sí, ¿sabes qué vas a hacer ahora? La vas a matar de hambre. ¿Cómo? Ahora te encaminas hacia la conciencia y automáticamente la personalidad que era tan alta como el Empire State empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer. El Empire State sigue, pero ya no es la personalidad, ya es el alma la que emana. En lugar de ver un edificio pétreo, que da miedo, seguramente, lo que ves es un foco de luz increíble. Este es el trabajo de metamorfosis, de transmutación que nos enseñó él y todos los grandes mensajeros que ha tenido Vishnu, todos. Y nosotros, en la medida en que lo ponemos en práctica y comprobamos su veracidad, animamos a otros a emprender el camino. Nada más que es eso. No es por tener más fieles, más feligreses, más seguidores. Es precisamente el tributo al trabajo grupal, el tributo como humanos, como futuros discípulos aceptados a nuestros hermanos, a la familia humana. ¿Alguna cosita más de esto? Es muy enjundioso, Da para mucho, No nos desanimemos nunca. Si no tenemos las cosas claras, pensemos que tenemos las ganas de trabajar, de cambiar. Por lo tanto, la pera caerá, tarde o temprano. Pero, en definitiva, sigue diciendo Vicente que es un libro sagrado. Quizás sea el fruto de una revelación espiritual recibida hace muchos miles de años, pero cuyas motivaciones más íntimas pertenecen todavía a aquellas lejanas edades debido a que el ser humano, por docto e inteligente que sea, ha perdido su íntima y maravillosa capacidad de síntesis o de intuición y solo parafrasea verdades intelectuales, la cáscara de significados eternos que jamás llegaron a ser adecuadamente interpretados. Sí, pero ha pasado tanto tiempo que hemos petrificado la verdad con una cáscara de incomprensiones, de falsas interpretaciones, una cáscara mental. Y es para comernos una nuez y no tenemos precisamente un cascanueces ni una piedra, vamos a morder la nuez, a ver qué nos pasa. Ah, amiga, muy bien dicho. Rompemos estas piezas dentales, estos huesos que podrían triturar la corteza. Pues hemos de romper la mente concreta, la personalidad, para entender lo que hay, el contenido del fruto, la esencia del fruto. ¿Por qué es tan difícil saborear el Agni Yoga, el resultado? Pues porque no hay manera de morder la personalidad. Es un hueso durísimo de roer, sin embargo lo hemos de roer. Sin embargo lo hemos de roer, no hay otra. ¿Continúo? Repito, ¿qué importancia tienen para el ser humano inteligente las interpretaciones más o menos ingeniosas de los especialistas religiosos? Acordaos que hasta el Concilio Vaticano II no fue permitido a los feligreses católicos la lectura del Evangelio, por el miedo a que interpretaran de manera libre lo que allí ponía. Cuando uno lee ciertos pasajes de los Evangelios y ve ciertos comportamientos, nota siempre una divergencia total. Lo que diferencia en este caso a los seguidores de la fe católica
de otros grupos cristianos es la libertad que tienen los otros de leer y de interpretar a veces en exceso y de no poner en práctica. Y a los católicos le fue sustraída esa libertad. Por eso siempre, como los musulmanes, siguieron los postulados de los sacerdotes, de los mulás, que los hermanos musulmanes hacen lo mismo. En lugar de coger el Corán, son 114 suras, que tampoco es un tocho tan grande, pues ¿qué prefieren? Coger las interpretaciones de los mulás. Y hay algunos que son considerados doctos porque han estudiado mucho, porque tienen una gran visión, pero no ponen la mitad de las cosas que van diciendo, que dijo Mahoma, que figuran en el libro. Y como todos los libros sagrados, hay que decir que hasta que llegó la edición que hace siglos predomina todavía, hubo muchos apaños, en todos, en los sermones del Buda, en cualquier avatar que haya enviado Vishnu, y del Nazareno se sabe que algunos evangelios fueron escritos 200 años después, que ya es pensar, y lo que se ha perdido por el camino, lo que he tijereteado por el camino, y al final que ha aparecido, pues lo que a mí me interesaba. Incluso hubo algunos estudiosos que encontraron todas las contradicciones habidas y por haber recortado en exceso, y al final el guión no cuadraba mucho, pero somos humanos, y cuando nos interesa una cosa, hacemos lo posible para que prevalezca, y en detrimento de otra verdad. Acordaos que las verdades que nos llegan siempre han sido verdades que eran queridas por el poder establecido. Eso debemos tener cuidado. No nos traguemos nada, cuidado con lo que viene, porque siempre ha sido de acuerdo al poder. Sigue diciendo Vicente, de ahí que si el individuo descubre la verdad en su interior, deja automáticamente de prestar atención a los libros sagrados. Bueno, lo que os he comentado de los libritos de cabecera. Y a las palabras de aquellos que se dicen sus intérpretes. Vamos a ver. ¿Conocéis el saludo este que utilizan algunos? El Cristo que hay en mí saluda al Cristo que hay en ti. Sí. Bien, ¿qué hay detrás de eso? Dos almas. ¿Realmente manifiesto el aspecto crístico? ¿Realmente vivo dentro del cáliz? ¿Soy consciente del cáliz, del cuerpo causal, y yo, alma, entiendo el proceso y me manifiesto en mi forma plenamente radiante y esplendorosa? No será una palabra trillada como que Dios te salve, o a Dios, o con Dios. Nos despedimos de alguien con Dios, o Déu vos guard, o Dios bendiga esta casa. ¿Qué es todo eso? ¿Hemos pensado alguna vez? Hombre, es para verificar, pero sigo diciendo de que es un escaloncito más tener conciencia de aquello. Porque hay mucha gente en la calle que no diría ni Cristo saluda, ni Dios saluda a tu Dios, porque es que ni le pasa por la cabeza. Entonces ya, los escalones son infinitos, pero por lo menos... Mirad, hemos conseguido que grandes aforismos, grandes mantras, se hayan trivializado hasta lo extremo ya. Entonces, es preferible no utilizar palabras y en nuestra relación social estar en silencio, un silencio no así austero ni absurdo, sino no entrar en el mundo de la personalidad. A ver si eso lo podemos hacer. Más que nada para no repetir cosas de este tipo que no conducen a ninguna parte. La gente se cree que porque uno le diga a otro, ves con Dios, Dios se va a preocupar de mí. Venga, hombre, no va. Que vivamos por encima de la personalidad. Entonces, hagamos lo que hagamos, siempre estará el alma detrás. El problema nuestro es que somos todavía muy variables. Aunque alcancemos la verticalidad supuestamente, tenemos tendencia hacia un lado o hacia otro. Oscilamos. Se trata de no estar rígidos, pero de ser maleables a una pequeña influencia, una pequeña, pero nosotros la verticalidad. Pensemos que eso es capacidad de adaptación. Si no la tenemos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a cristalizar. ¿Cómo nos cristalizamos? Cuando cogemos la sabiduría antigua, nos abrimos el cráneo y la metemos dentro. ¿Y qué hemos conseguido? Una biblioteca ambulante, ¿verdad? De todas formas, esto de la sabiduría antigua, los mitos, todo esto, llega un momento que llegas a la conclusión que todos dicen lo mismo y es muy simple. Y ya no te vale
a ver, dicen lo mismo siempre y cuando estemos trabajando en la mente superior o estemos practicando el Agni Yoga, tengamos intuición. Entonces vemos las perlas de sabiduría que hay en todas partes, porque eso se ve, ¿eh? Ese mito que dice que muy folclórico, muy cariñoso, muy poético, de que cuando la primera jerarquía se retira, la gran jerarquía que estaba en la tierra, cogen los libros sagrados, los trocean y los esconden en diferentes partes del mundo. Y que cuando uno los coge y tiene un poco de visión interna, no es sectario, ve perfectamente que esto está relacionado con lo otro, porque son los mismos arquetipos. Mira, el arquetipo del nacimiento del hijo de José, María y el niño Jesús lo han tenido las grandes civilizaciones del mundo. Él también nació en un momento de máxima oscuridad, su madre se llamaba Maya, etcétera, etcétera. El otro se llamaba María, etcétera, etcétera. Y siempre en lugares incluso calcado de los misterios de Nínive, de Mitra, y del tema de Isis, Horus ¿cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre. Bien, pues lo que debemos tener en cuenta es esto, que si tenemos esa visión interna que puede compenetrarlo todo, que puede seguir el hilo y la trayectoria, vamos a entender lo que dice la literatura esotérica del mundo. Pero hay un momento que debemos reconocer lo siguiente. Nosotros nos hemos preparado a base del estudio, de la reflexión, de la disciplina. Hemos construido un vehículo causal, hemos construido un puente con la conciencia búdica. Y cuando llegamos a ese punto de vivencia en el corazón, no en el plexo, sino en el plano de la intuición, nos encontramos con una disyuntiva. Esto que he tenido de antes ya no me sirve. Ya no me sirve. ¿Por qué? Porque no puedo aprender nada de todo esto, porque al tener intuición detecto de manera fulminante dónde está la verdad y dónde está el aderezo personal. Y ya no me interesa. Es que llegará un momento, si lo hacemos como Krishnamurti le decía a la gente, señor Krishnamurti, vengo cada año a escucharlo, usted no ha entendido nada, porque no lo ha puesto en práctica. Si ponemos en práctica la enseñanza del Agni Yoga, todo se desmonta. Todo. ¿Y qué queda? Nada. Pero queda la opción interna. Necesito saber qué ponía el tratado aquel tal, lo hago, lo busco. La Blavatsky, si habéis leído algo de ella, no los libros, la doctrina secreta, sino sobre su biografía, era una mujer que leía muchísimas novelas de tipo aventuras, cosas que hoy en día nos pueden parecer un poco para ella, ¿no? Cuando necesitaba la información de la doctrina secreta, el tibetano le ayudó. Pero ¿sabéis qué hacía? Un silencio. Necesito esto automáticamente a la nube. La nube es el plano búdico, el plano de la intuición. Cogía el arquetipo, imaginemos una frase o lo que fuera, y empezaba pu, 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 y esta mujer escribía de la siguiente manera. No tenía máquina de escribir. Entre puro y puro escribía y tiraba los papeles. Y el trabajo era las cuartillas, el trabajo era de los secretarios, poderlo hilvanar todo y hacer el libro. Pero su método era ese, y se estaba horas y horas sentada escribiendo. Bailey hizo exactamente lo mismo, y las dos, Ellis Bailey, y cuando acabaron las dos, fallecieron. Y jóvenes, no fueron mayores. Pero fijaos qué trabajo tan maravilloso. A ella no le podían decir nada, lo que tenía que hacer, porque era un arat. Pasado lo mismo que con este, o como Krishnamurti. No, por eso Krishnamurti, cuando le crean la orden de la estrella, ¿qué dice? Ahí os la quedáis para vosotros. A ver, si yo vengo con un nuevo mensaje, que no quiero dogmas, ¿qué narices me vais a montar a mí como gran maestro de una orden esotérica? A ver, ¿lo entendemos? Y eso es porque se está viviendo el Agni Yoga. Y cuando se vive el Agni Yoga no hay ni maestros, ni registros acásicos, ni cosas por el estilo. Uno es aquí. ¿Necesito algo más para servir? Viene de forma automática. Yo no sé si vosotros habréis tenido puntualmente la experiencia de que cuando necesitáis tener una idea clara para dar una conferencia o lo que sea, o un trabajo grupal, os ha venido un paquete interno vía internet de alta capacidad y os ha llegado. Mira, lo que andaba buscando. Pues esto que es un remedio de la verdadera y majestuosa intuición está al alcance de los humanos. Solamente se nos pide que estemos atentos, porque estar atentos significa estar focalizado en el alma, en lo más elevado, no en el plexo. El plexo solar es la personalidad, vamos a ver en estos términos. Los chakras superiores nos hablan del alma. ¿Alguna cosa?
Entonces tú decías, o sea, hablamos de la personalidad. Tú has dicho que es importante conocernos, porque no conocer nuestra carta astral, pero en realidad nuestra carta natal es la personalidad. Sí, pero no nos dice que el ascendente es el propósito del alma para esta encarnación. La personalidad me dice de dónde vengo. Mi sol indica la puerta por la que me fui en la anterior vida. Eso me va a acompañar siempre. Eso me va a acompañar siempre. La luna me habla de mi parte instintiva, mi parte emocional. Todos los malos rollos están en la luna, todos. Pero mi ascendente me dice hacia dónde tengo que encaminarme. ¿Qué solemos hacer los humanos? Nos aposentamos en el solar, como mucho. Y el que no, ¿qué pasa? Acaba manifestando la parte oscura toda la puñetera vida. Y si manifiesta la parte del ascendente, resulta que mejor le llega pues a los 50 años, cuando suele aparecer más o menos el séptimo septenato. Una de dos, o le cambia el carácter en sentido positivo o lo hace en el otro sentido. Yo pensaba que uno de entrada conectaba con el ascendente y cuando maduraba con el sol. Sí. También se puede decir así. Sí. ¿Qué quiere decir así? Sí. De todas formas, el arquetipo del sol es increíble, ¿eh? Es decir, analizad cada uno. Enrique decía que en principio la persona conectaba con el ascendente en su baja vibración, que era la personalidad. Claro. Entonces, la primera etapa que teníamos que conseguir era conectar con el sol. Cuando habíamos conectado con el sol, entonces usamos el ascendente como puente. Propósito de alma. Claro. Si no, es que el tema está, a ver, estamos en Escorpio. Igual, ¿qué ascendente le podemos poner? ¿El mismo Escorpio? Vamos a poner el mismo Escorpio. Para que realmente salga lo mejor de Escorpio, que sería el ascendente, vamos a dejarlo mejor. La prueba de las aguas, salida. ¿Qué vida hay que tener como Escorpio? Una vida dedicada a las dificultades, porque si hay vida, San Pablo era Escorpio, ¿eh? Y de ahí viene que el cristianismo ya ha salido como ha salido, pero es igual, no importa nada, no pasa nada. Tengamos en cuenta que da prototipos elevadísimos de conciencia. ¿Sabéis por qué? Porque es un signo de lucha continua. Contra las emociones, los malos rollos, la parte oscura, ese aspecto profundo que tienen ellos, pero que a veces lo utilizan para estar elaborando injurias, tramando no sé qué, viendo suposiciones en los demás, malas intenciones. Cuando eso se transmuta, aparecería este ascendente en el cual la prueba de la edad eterna ha sido superada. Sí, pero a ver, otra cosa. Todos los signos tienen regentes exotéricos y esotéricos. Claro. Entonces, cuando trabajas con los esotéricos, es diferente. Hay cuadraturas de cosas que desaparecen. Claro. Pero en este caso, el jerárquico, cuando no sepamos el jerárquico, el rayo de la constelación nos indica qué planeta puede ser. En este caso, el jerárquico, en Escorpio, es el cuarto rayo, es Mercurio. Claro, Mercurio te da lo que es esa intuición. Y jerárquico es muy elevado, es de iniciados. Pero aunque no seamos iniciados, no, hemos de entender que esa energía es adaptabilidad extrema, es no renunciar al conflicto, porque el primer problema que va a tener Escorpio como personalidad es que huir del conflicto. Y cada vez que huimos de un conflicto nos metemos en otro. Y al final, ¿qué hay que hacer? Escorpio es la otra cara de Tauro, coger el toro de Tauro, del deseo, por los cuernos, nunca mejor. Eso es la hidra. Y cuando cogemos ese toro por los cuernos, nos damos cuenta que el toro se puede vencer. Y básicamente por mantener la armonía en el conflicto, en la lucha de los pares de opuestos. Siempre va lo mismo, ¿eh? Todos son pares de opuestos. Yo el otro día comentabas una cosa que no la sabía y tampoco profundicé mucho en ella, que era que decías que los maestros se rigen por el cuarto rayo. Sí, todos. Sí, porque el tema está que el proceso de manifestación de la jerarquía en la Tierra es una actividad del primer rayo, pues la conocemos como séptimo rayo, pero el séptimo rayo solamente es tal en la medida que el cuarto está detrás, buscando el equilibrio, la armonía. Y de hecho, a la hora de escoger un discípulo y trabajar con los discípulos, ante todo, utilizan esa energía. Es que esa energía, hemos de entender una cosa, es la síntesis en la que se manifiesta el arquetipo, luz, amor y voluntad al bien. Cuando se manifiestan los planos karmáticos, vemos precisamente ese punto neutro, que es el cuarto, que equivale al chakra cardíaco,
a la cuarta raza, que es la humana, a la cuarta ronda, a la cuarta cadena, y bueno, no sé si me dejaré algo más. Pero aquí en este caso, esa energía escorpiniana, porque la humanidad es un conflicto, y como el problema de la humanidad es el deseo y transmutación del deseo, se acercan a los discípulos y el discipulado se entrena precisamente para compaginar ese proceso y manifestar el arquetipo del equilibrio, de la armonía extrema, pero sin renunciar al conflicto. Genéricamente se dice armonía a través del conflicto. Sería preferible decir vivir el conflicto en armonía. Y vivir un conflicto en armonía, eso es mucho más complicado de lo que parece, ¿eh? Eso es lo que tenemos hoy en día. Es que aquí está. Es nuestra vida. ¿Por qué el maestro no puede interferir en la vida de la humanidad, de los discípulos? Y además, una cosa muy importante, cuando hablamos de los maestros, no podemos decir mi maestro, porque no es mío, ni yo soy su discípulo. Yo soy discípulo de ese colegio sagrado que es la jerarquía planetaria, pongamos el caso, o vosotros. Pero en la medida en que mi conciencia está abocado al grupo, la figura del maestro, de mi maestro, queda diluida. Sí que es el maestro. ¿Por qué? Porque es el vórtice energético que irradia, que señala un camino, pero cuidado, él señala un camino, pero ¿quién lo recorre? Los propios interesados. Y por encima de él hay otro maestro que señala un camino. ¿Quién lo recorre? Él. Pero siempre con la ley por encima del cuarto rayo. Hay 12 jerarquías creadoras en la Tierra. Solamente conocemos 7, que son los 7 rayos. Y nos toca a nosotros vivir estas energías. Hay 5 que están ocultas, no sabemos qué son. Por lo menos yo no tengo constancia. ¿Y entonces no se manifiestan? O si se manifiestan no las vemos. Pero si ya nos cuesta muchísimo entender... A ver, el tema de los rayos lo podríamos simplificar solamente con el primero. O con el segundo. Vamos a ser sinceros. Si no hay amor en el mundo, no hay plan. Y la verdad, amor no hay todavía. Hay mucho. Pero no ese amor que realmente haya conseguido que cuando nos ponemos a tratar un problema, dejamos de lado la parte oscura. No, eso no existe. Porque sabéis que ahora los americanos están votando hoy. Y hay una parte del capitalismo mundial que está deseando que salga ese señor que no queremos mencionar, porque así tendríamos un conflicto con el otro señor, que también es Escorpio, por cierto, aquel, y a ver si así el armamento se vende más. Si pudiéramos llegar a la conclusión de que no merece la pena enfrascarnos en eso y nos sentáramos en una mesa, es decir, a confraternizar, a compartir la sabiduría, la intuición, automáticamente esos problemas desaparecerían como tales, porque se podrían tratar como personas civilizadas, es decir, personas con cierto nivel de conciencia. ¿Por qué recurrimos a la violencia? Pues porque la presión de Marte, además regente exotérico y esotérico, aunque algunos autores hablan de Neptuno también, como de regente esotérico, no sé si es Lindsay, el norteamericano, pero bueno, es igual, esto es un tema que es... ¿De Plutón también? Pudiera ser. Plutón. Puede ser porque la decisión de cambiar radicalmente es primer rayo, ¿eh? Y además, Tauro, hay un primer rayo también, aunque como constelación manifiesta un cuarto, como estos. Porque claro, es una cruz que son 5-5, 4-4. Y Acuario, según cómo, te puede salir un cuarto rayo o te puede salir un quinto, que también es muy mental. Pero bueno, esto nos metemos en un berenjenal que yo ya no sé hasta dónde nos puede llevar. Pero entendamos que este cuarto rayo de exquisita armonía, de la vivencia armónica de la vida, a la vida espiritual, que quiere decir estar en la materia, o en el barro, pero no mancharte del barro, es decir, continuar haciendo tu trabajo. Ellos trabajan de esa manera, por eso ellos no se pueden manifestar ni poner un buzón, el fulanito de tal, no. ¿Por qué? ¿Qué haríamos los humanos? Iríamos corriendo a que nos diera su paz. No nos puede dar su paz. Somos nosotros que la hemos de desarrollar. Yo me imagino que si lo del Nazareno fue tal como nos lo han contado, que ya cuesta creer un poco, entiendo por qué este hombre, este discípulo, se apartaba de las masas. No se puede aguantar la presión de las masas. Por mucha evolución que tengas, ¿sabéis lo que es ese input de deseos, de bajas emociones, de bajo nivel de conciencia? ¿No os habéis sentado en el metro al lado de alguien que puede tener muy buena presencia, pero que tiene algo dentro que, ¿verdad?, que nos pone fritos y nos deja descolocados durante un rato? Pues ellos son mucho más sensibles que nosotros y sí que irradian, pero no hacen milagros, ¿eh?
Esa idea de que yo me acerco al maestro y automáticamente pienso de manera positiva, no, eso no es así. ¿Sabéis cómo es? Al revés. Me potencia, claro, por eso nos acercan, porque la luz lo que hace es potenciar la oscuridad, hay que decirlo claro. Uno quiere manifestar la luz, ¿qué hace la luz? Me ilumina toda la pared, anda, mira qué grita hay aquí, mira qué mancha hay allí. Pues eso es lo que nos hace el maestro, pero el maestro prefiere, la jerarquía prefiere que sea la luz del alma la que ilumine y haga aflorar los defectos de la personalidad, las limitaciones, no que lo hagan ellos porque es un karma añadido y ellos no pueden quebrantar esa ley. ¿De quién es el karma? El karma es nuestro. Mira, vamos a ver, ¿habéis llamado alguna vez al desatascador, a la cuba desatascadora? Meten agua transparente por un sitio y sale lo que sale, ¿eh? Pues cada vez que buscamos la luz nos enfrentamos contra un pozo de oscuridad. ¿Por qué? Es una parte de la hidra que tiene que ser limpiada. Imaginaos, aquí vemos las cosas de una manera, bueno, porque pintamos hace poco, pero imaginaos, ponemos un foco de una potencia increíble y empezamos a ver incluso hasta los brochazos por la pared. Decimos, caramba, qué defectos hay aquí, ¿no? ¿Pero por qué lo descubrimos? Porque hay más luz. Si no hubiera esa luz, no lo veríamos. Pero por eso el maestro no se puede acercar, porque él, con su presencia, tiene que protegernos. Y claro, no es el caso, porque nos tiene que proteger de él. Fijaos qué historia. ¿Por qué? Porque si recibimos un sobreestímulo de energía, el karma que genera es para él. Y eso jamás lo va a hacer. Por eso no afecta a nadie hasta que no está plenamente convencido de él. Y hay una fase de evolución que es el maestro en el corazón, que se dice que es la que tuvo él, que estás dentro del corazón de él. Sabes cómo piensa él sabe cómo piensas tú, y hay una colaboración increíble. Y aún hay otra fase más elevada, una unión de auras entre el discípulo iniciado y el maestro. Son casos ya extremos. ¿Os imagináis para un alma, una conciencia tan sensible como la del maestro, poder acoger a alguien de un nivel inferior al suyo, lo que podría llegar a pasar? O a nosotros, no sé qué técnicas de meditación conoceréis, pero yo estuve en un grupo y allí se utilizaba el alineamiento de todos, de los vehículos del grupo, y yo empecé a somatizar historias raras. Yo y otras personas tuvimos que dejar, porque había gente que tenía sus historias e iba a la meditación ¿a qué? A quitárselas de encima. Y eso es muy peligroso, porque, a ver, sí, hemos venido a ayudar, pero hay ciertas cosas que hemos de tener mucho cuidado. Por tanto, el maestro nos protege con esa actitud. Y a fin de cuentas, lo que tenemos que hacer es lidiar los asuntos de la vida humana en equilibrio. Y equilibrio implica decir no renunciar nunca a los conflictos. Los conflictos nos enseña más un conflicto que no una vida monótona. La vida monótona no nos lleva a ninguna parte, a ninguna. Pero una pregunta, cuando, o sea, te explica muchas veces en la Biblia que cuando una persona enferma a veces toca al maestro, sin o sea, queda sanada, ¿no? Eso te lo explican así, ¿no? Lo explican así. Lo explican así. Hay casos de auténtico milagro. Yo no lo voy a negar. Sé historias que he oído de gente con auténticos problemas que de la noche a la mañana se les fumaron. Incluso con problemas dentro del cuerpo, fotografiados, escanerizados, que se han difuminado por completo. Eso existe. Pero el mejor milagro que podemos hacer es cambiar. El mejor milagro para nosotros es cambiar. Una vez hayamos cambiado, hayamos vivenciado la prueba de Escorpio, el resultado ya vendrá, el que sea. Y no hay nada mejor que reconocer que estoy acercándome a la luz cuando antes me estaba acercando a la oscuridad. Pero eso es una cosa interna, ¿eh? Nadie te la puede decir, ¿eh? Nadie. El maestro no te dirá nunca, ahora estás, amado mío o amado hijo mío, en la luz, porque antes estabas en la oscuridad y te ayudé. Si recibimos un mensaje de eso en una meditación o en un sueño, no es el maestro, ¿eh? El maestro no nos dice eso. Dime. Sí, claro. No bastará que diga algo y automáticamente la energía que irradia, él curaba por irradiación, por lo que exhalaba, emanaba tanto que al acercarte a él prácticamente se difuminaba el karma. Por eso él no aparece.
La gente está deseando que aparezca. En la misa, en el misterio crístico aparece, ¿eh? Lo que pasa es que hay que estar muy atento. Es captar ese momento sublime de lo que es la invocación, la elevación de la hostia consagrada. Ahí está, si se quiere ver está. Pero ¿cuánta gente va a la misa con esa idea de que realmente participa en un misterio iniciático? ¿Cuánta? Es un misterio iniciático de apertura de corazón y no nos damos cuenta de Agni Yoga. ¿Pero eso ocurre aunque los sacerdotes no tengan conciencia de lo que hacen? Lo que pasa que, claro, aquí decimos, ocurre. Para empezar, los templos tienen unas energías a veces con tumbas dentro que francamente no es muy bueno. Pero Vicente te comenta en algún libro de ver un ángel Uh-huh. en la cúpula de... Sí, sí, sí. Esto se puede ver, ¿eh? Si se tiene un poco de sensibilidad, se puede ver un deva, pero que ocupa todo el altar y toda la cúpula, ¿eh? El Montserrat, yo el que vi, hace unos años estábamos en grupo, es anaranjado. Yo lo vi anaranjado, tipo cuarto rayo, y es increíble. Solamente ves una forma de energía, pero no le ves ni cara, ni color rubio de pelo, ni nada, ¿eh? Yo no veo eso, ¿eh? Y cuando se ve, se ve. Y el que vimos en el Camí dels Degotalls igual, se manifiesta. En el Camí dels Degotalls, donde se caen las piedras, es que tuvimos una experiencia magnífica. Primer año. Les dije, lo vamos a ver, y cuando me acerqué lo vi. Digo, si estamos quietos va a aparecer. Y la gente empezó a hablar y el viento empezó a sonar. Estáos quietos, lo repetimos varias veces y cada vez que estábamos en silencio el viento se iba. Y lo podíamos ver. Al año siguiente ya no lo pudimos ver. Estaba dentro, tuve que volver por la mañana, 9 veces la gran invocación seguida, pero conseguimos que saliera. Eso sí. El tercer año ya no hubo nada. El Deva, un Deva que hay en la montaña. No, un ángel precioso, magnífico, pero no es el ángel que él contactó, que era el regente de Cataluña, él no, eso no es. Eso está dentro, en la materia etérica. Él sí, porque él tiene esa capacidad, y el ángel lo detectó y él lo detectó a él, pero nosotros yo no lo tengo. Pero sí es cierto que hay sitios, sobre todo en las montañas, sitios donde hay mucho silencio. Si os encontráis en un sitio, en la montaña, en un recodo, con un gran silencio, o en un acantilado, ahí hay un Deva poderoso, porque es el cuerpo de manifestación del Deva, el que da el silencio. Hay sitios que vas y hay un silencio natural y otros que hay un rollo por ahí que es el ángel. De hecho, cualquier estado de conciencia humano está motivado por los ángeles, cualquiera. ¿Lo dejamos aquí? Nos hemos quedado en las 6. No avanzamos mucho, pero bueno, creo que vamos seguros, ¿no? ¿Sí? ¿Hacemos un silencio? ¿Alguna pregunta más o no? ¿No? Bueno, la semana que viene. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte.